Boa noite a todos, obrigado por estarem presentes em mais uma iniciativa da Oficina da Liberdade. Esta noite temos uma entrevista com o professor Gabriel Zanotti. A Oficina da Liberdade, como muitos de vocês já sabem, é um think tank, defende as ideias do liberalismo, principalmente as ideias da liberdade individual e da coordenação social feita com base nas ações individuais. Para me ajudar esta noite tenho o Johnny Coelho, que é doutor em filosofia. A sua tese versou sobre os fundamentos filosóficos do anarcocapitalismo e, portanto, julgo que é uma pessoa que está indicada para estar comigo hoje nesta conversa e é uma pessoa que eu espero que desenvolva mais coisas no que é a filosofia e o pensamento da escola austríaca. Boa noite, Johnny. Obrigado por vires. Boa noite. Obrigado. Nada. Y paso al idioma de Cervantes para presentar a nuestro invitado, profesor Zanotti. Buenas noches. El profesor Zanotti nació en Argentina, es doctor en filosofía por la Universidad Católica Argentina, es profesor en la Universidad Austral de Buenos Aires, es director académico del Instituto Acton, es profesor visitante en la Universidad Francisco Marroquín en Ciudad de Guatemala, que es un faro liberal en Latinoamérica. Y además es autor de muchos libros y numerosos artículos sobre varios temas, principalmente la metodología y la epistemología de la ciencia, economía de mercado y doctrina social de la Iglesia y también a la búsqueda de una hermenéutica que sea compatible con el realismo filosófico. Que no creo que vayamos a discutir ese tema esta noche, pero queda ahí. Y además de eso, pues tiene muchas obras de divulgación, de metafísica, del liberalismo, del catolicismo, de política y de educación o enseñanza. E incluso un libro de filosofía para amantes del cine. Sí. Y lo he leído y veo que es, además de un fan de Woody Allen, le gusta mucho Star Trek. Entonces yo creo que la primera pregunta sería, ¿por qué Star Trek? A todo el mundo le gusta la Guerra de las Galaxias. Porque, bueno, ante todo, gracias por esta invitación, un honor estar con ustedes. ¿Por qué Star Trek? Bueno, más allá de gustos personales, me parece que Star Trek es una oportunidad para algunas reflexiones filosóficas importantes. O sea, a mí me parece que Star Trek representa muy bien el sueño de la ilustración de un futuro donde la ciencia será la liberadora de la humanidad, de su guerra, de su pobreza, de su maldad. Y es muy interesante ver cómo los guionistas manejan esa ilusión que tenía George Roddenberry, manejan esa ilusión con idas y venidas, con idas y vueltas. Y yo creo que es una gran oportunidad para reflexionar sobre la esencia de lo que es el mundo moderno y la relación con el posmodernismo, la relación con la razón dialógica, en fin, muchas cosas. Mejor no me pongo a hablar porque me entusiasmo y empiezo así, live long and prosper, y ahí seguimos. Y ahí seguimos toda la noche. Bueno, vamos entonces a una pregunta un poco más relacionada con el tema, que es, usted pues detalló el pensamiento filosófico de los principales autores de la escuela austríaca, Mises y Hayek, y también la metodología de la praxeología. Entonces, la pregunta es, ¿se considera usted actualmente el gran filósofo, el principal filósofo de la economía austríaca? No, por supuesto que no. Yo simplemente utilicé mi background filosófico para tratar de aclarar algunas cuestiones que siempre estaban como pendientes en la Escuela Austríaca de Economía. Me parece que hay una corriente actual dentro de la Escuela Austríaca liderada por Peter Bethke, que hereda justamente las preocupaciones filosóficas de Don Lavoie, o Don Lavoie, como lo quieran pronunciar, que lamentablemente murió muy joven, pero que formó a estos economistas de la escuela austríaca en una preocupación por la filosofía continental. Sería injusto decir que el proyecto no salió, sino que sencillamente Don Lavoie murió antes de poderlo concretar. Pero este grupo de economistas austríacos que hoy tendrán entre 50 y 60 años,
liderados por Peter Berke, están todos en la misma línea. Y yo creo que sencillamente yo desde el idioma de Cervantes, como tú has dicho, me he unido a la misma corriente, pero yo diría, haciendo un acto de justicia, que el gran filósofo de la escuela austríaca ha sido Don Lavoie. Sí. Que lo hemos perdido. Johnny, no sé si querías preguntar algo relacionado con la parte de economía. Sí, hay una cuestión que quiero preguntarle. Si vamos a hablar de la escuela austríaca, ¿en qué medida el mercado puede ser un juego del lenguaje? ¿Cuál es la importancia de Wittgenstein, que es primo, creo yo, de Hayek? Sí. ¿Cuál es la importancia de Wittgenstein para la escuela austríaca? Si hay esa importancia. Sí, mucha importancia, dado que el precio es un mensaje. Y como todo mensaje, tiene que interpretarse en el contexto del hablante y el que puede recibir el mensaje, que es el intérprete, y ese contexto que técnicamente se llama contexto pragmático, es, por un lado, la manera en la cual los participantes en el mercado entienden el juego del lenguaje que es el mercado. ¿Está? Y esto es muy importante para relacionar mercado con comunicación. ¿Por qué? Porque recuerden que en Habermas, la acción comunicativa quedó totalmente separada de la acción de mercado. Esto es totalmente compatible con la herencia que él tenía de sus maestros. Pero yo creo que desde estos estudios que combinan Hayek con comunicación y con los juegos de lenguaje, se puede dar una perspectiva distinta, ¿no? Así que entender lo que significa Wittgenstein es fundamental para entender cómo interpretan los agentes económicos los mensajes del mercado, llamados precios, ¿no? Sí, como forman conocimiento, ¿no? Como dejan de ser un dato para formar conocimiento. Totalmente, ese es el gran aporte de Hayek, su famosa caracterización de los precios como síntesis de conocimiento disperso. Si bien Hayek toda su vida osciló entre la palabra información y conocimiento, en sus escritos se mezclaban knowledge and information, sin embargo en sus notas al pie y sobre todo en la primera parte de su ensayo Scientism and the Study of Society, se advierte plenamente que Hayek estaba en camino hacia una hermenéutica de las ciencias sociales, pero obviamente no logró terminar de dar ese paso por la incomunicabilidad de paradigmas que había entre el mundo anglosajón neocantiano y el mundo continental germano-parlante. Bueno, entonces, por eso la importancia del intento que hizo en su momento, en la década de los 80, Don Lavoie, y que obviamente al principio resultó escandaloso o no se pudo interpretar muy bien. Se podrán imaginar, y con esto termino, yo comprendo muy bien las invectivas de Rothbard contra la hermenéutica, porque yo estoy formado en un background tomista, que tiene los mismos temores y complicaciones. Por eso yo a ambos grupos he intentado responder diciendo que no es una mera invención mía que la hermenéutica continental relacionada con la fenomenología de Husserl puede tener un sentido realista. O sea que no deriva necesariamente en ningún tipo de posmodernismo relativista, sino que sencillamente nos hace tomar conciencia de que toda afirmación, incluso verdadera, que podamos decir, está dicha desde un horizonte cuya verdad, en todo caso, hay que saber defender, ¿no? Así que bueno, con eso concluyo. Vale. Profesor, una cuestión que me... hay un autor que se llama Roderick Long y que él mezcla un poco de... Él habla de Ludwig Wittgenstein, los juegos del lenguaje, y habla... Sí, y creo que ese autor es importante para nosotros que estudiamos la filosofía, porque es un filósofo analítico, pero está haciendo un trabajo complementario al
de los autores de la hermenéutica. Son dos mundos distintos, pero se pueden aproximar uno del otro. Sí, por supuesto. El autor que citas, que lamentablemente no conozco, sin embargo, puede llegar a ser un ejemplo de que seguramente hay muchos autores en este momento, en la plenitud de su producción académica, que están tratando de conciliar ambos mundos, ¿no? Y eso, ¿por qué se puede hacer? Y esto, curiosamente, lo advirtió nada más ni nada menos que Hilary Putnam en su gran libro, el Realism with a Human Face. Hilary Putnam se dio cuenta de que la relación entre la filosofía continental y la filosofía analítica anglosajona es precisamente Edmund Husserl. O sea, Edmund Husserl, sobre todo la relación entre el primer y segundo Husserl, el tema del sentido, de un sentido objetivo del mensaje, etcétera, etcétera, Edmund Husserl nos proporciona un puente entre ambas tradiciones, ¿no? Desde luego, ustedes van a decir, ¿y cómo combinar Husserl con Wittgenstein? Bueno, al respecto puedo citar a un filósofo argentino, que se los dejo en el chat, Francisco Leocata, autor de un libro que Jonín, si me ha leído, sabe que yo cito mucho, autor de un libro que se llama Persona, Realidad y Lenguaje, donde Leocata lo que hace es relacionar la noción de mundos de la vida de Husserl con la noción de formas de vida en Wittgenstein. Por lo tanto, ese libro es muy importante para esta relación entre la filosofía analítica y la filosofía continental. Y no olviden que Gadamer, en la tercera parte de su libro Verdad y Método, lo cita a Wittgenstein. Si bien hace una diferencia, dice que los anglosajones se ocupan más bien del signo y el del mundo, etcétera, etcétera, pero Gadamer reconoce explícitamente que la filosofía de Wittgenstein coloca al lenguaje en la esfera de los mundos de la vida, y con lo cual el lenguaje ya deja de ser una mera cuestión sintáctica, sino que entra definitivamente en la noción de juegos de lenguaje. Si bien, y con esto concluyo, hay filósofos analíticos que no les gustó nada el tema del segundo Wittgenstein, ¿no? Porque puso de manifiesto que nuestras capacidades comunicativas tienen que ver con nuestras capacidades cotidianas de comunicación, que van como más allá o pasan por arriba de los problemas del lenguaje como simple sintaxis, ¿no? Pero a mí me parece que sin dejar de realizar el esfuerzo de que nuestro lenguaje sea lo más lógico posible, no se puede negar que una mayor comprensión del núcleo central de un mensaje implica necesariamente pasar al mundo de la vida del autor y del intérprete. Sí. Sí. Pues yo creo que podemos pasar a otro tema, que es el del catolicismo y del liberalismo. Podemos empezar por la escuela austríaca, porque es una escuela que viene de un país católico y defiende el liberalismo, aunque, por ejemplo, Weber siempre asumió que el capitalismo era pues, un fenómeno con una raíz protestante, pietista protestante. Entonces, un poco entender qué cada rama del cristianismo ha dado al liberalismo, si son compatibles o si hay una que realmente está más correcta que la otra. Bueno, plantear el tema del catolicismo y la economía de mercado y el liberalismo clásico desde el clásico problema de Max Weber puede dar algunas ventajas adicionales. ¿Por qué? Porque, por un lado, una respuesta habitual a Max Weber es que eso es un accidente histórico, que no necesariamente el capitalismo, no necesariamente tiene que ver con la teoría de la predestinación de Calvino. Se le contesta habitualmente que el capitalismo también comenzó su curso en las ciudades italianas muy comerciales del siglo XVI y XVII. Se puede afirmar todo eso,
pero la mejor manera de responderle, en mi opinión, es la siguiente, que Max Weber tiene razón en que el trabajo tiene que tener en la concepción cristiana de la vida un carácter cuasi sagrado. El asunto es que ese carácter cuasi sagrado del trabajo no está dado exclusivamente por la teoría de la predestinación de Calvino, sino por una interpretación católica del Génesis, que el Dios ha puesto al ser humano para trabajar, y ese rescate de la laboriosidad como una virtud esencialmente católica desde el Génesis, comenzó a hacerse en el siglo XX desde los trabajos de Michael Nowak, El espíritu del capitalismo democrático, los escritos del padre Robert Sirico, pero finalmente fue reconocida en una conflictiva encíclica de Juan Pablo II, Solicitud Rei Socialis, que prácticamente comienza con lo que él llama una teología de la creación, recordando el tema de la cuasi sacralidad del trabajo dentro del contexto católico. Por lo tanto, yo diría que Max Weber tiene razón, que la relación entre cristianismo y capitalismo siempre ha sido una relación donde la religiosidad cristiana aporta un énfasis cultural muy importante a la virtud cristiana del trabajo. Lo que se puede aclarar es que eso no pasa necesariamente por la teoría de la predestinación de Calvino. Pero en ese sentido cabe reconocer que desde el punto de vista teórico, los católicos, los pensadores católicos, todavía tienen mucho terreno por ganar a los protestantes, porque muchos autores católicos tienen todavía una nostalgia del trabajo, mejor dicho, de la acción intelectual por sobre el trabajo manual, ¿no? Que es una distinción escolástica típica de los siglos XII o XIII, donde todavía no se había desarrollado una economía de acumulación de capital. Fíjense, por ejemplo, el caso de Joseph Pieper, un filósofo brillante en todo sentido, pero cuyo libro El ocio y la vida intelectual contrapone el ocio y la fiesta del catolicismo contra el trabajo del protestantismo, ¿no? Fíjense las nostalgias que todavía algunos autores como Chesterton u otros tienen con un redistribucionismo rural, cosas por el estilo. O sea, todo ese tipo de cosas nos ha hecho perder mucho tiempo a los católicos. O sea, la recuperación de las virtudes, de la laboriosidad y de la empresa, prácticamente es una recuperación que comienza recién desde la década de los 80. O sea que los protestantes nos llevan casi 3 siglos de ventaja. Sí, que es poco decir. Y dígame una cosa, es decir mucho. Ya que hablamos del Papa Juan Pablo II, pues tenemos un Papa argentino. ¿Cree que vamos a seguir en esa dirección? ¿O las señales son de que a lo mejor vamos a tener un Papa más centrado en temas del colectivo, por decirlo de alguna manera? Yo creo que la religión católica en este momento, como institución, como empresa humana, porque cualquier creyente tiene que reconocer que hay un aspecto humano en el catolicismo, como empresa humana está en una crisis doctrinal como nunca atravesó en su historia. Por lo tanto, la diferencia doctrinal notable entre un Benedicto XVI y un Francisco forma parte de esas idas y venidas que ya estaban dentro del catolicismo. Lo que ocurre es que esas diferencias profundas, doctrinales que existían entre los católicos, no habían llegado al Vaticano. Digamos, el largo pontificado de Juan Pablo II y el corto pontificado de Benedicto XVI tal vez nos hicieron caer en la ilusión óptica de que al menos a los papas esas diferencias no habían llegado. Pero sí, finalmente han llegado y
y sencillamente yo creo que ahora voy a hablar como creyente. Como creyente yo creo que es una advertencia de la providencia para que tengamos conciencia de que vamos a tener que pasar por esto y de alguna manera superarlo, pero por ahora el presente es muy lúgubre. Pues es la vieja tensión entre bien común y libertad del creyente, libertad de conciencia, responsabilidad de salvación, o el tema no va por ahí siquiera. Yo estoy abierto a la corrección de mi diagnóstico, por supuesto no. Mi diagnóstico es que la tentación típica de varios teólogos latinoamericanos haciendo, discúlpenme las proposiciones subordinadas, ¿no? La típica tentación de los teólogos latinoamericanos haciendo una lectura de izquierda de la Nouvelle Théologie de los años 50, deriva en la famosa teología de la liberación marxista, y eso no terminó de desaparecer en Latinoamérica, al contrario, sigue perfectamente activa en cuanto a producción académica, en cuanto a maestros. Y Francisco viene de ahí, listo, y no hay vuelta que darle, no se puede negar eso, y eso y mi gesto lo dice todo, y ya está, no hay mucho que hacer. Simplemente esperar, pero de todos modos, ¿no? digo algo que tampoco es muy alentador. El problema no se va a resolver porque venga un nuevo papa y con cierta diplomacia comience a tratar de corregir algunas cosas. El problema está también en la estructura misma del Estado del Vaticano, que tiene que ser superado. ¿Está? Entonces, el catolicismo arrastra ciertas cuestiones accidentales, históricas, que no lo dejan progresar como cosa auténticamente religiosa. Entonces, mi diagnóstico, y lamento escandalizar con esto a mis amigos católicos, el diagnóstico es que mientras exista el Estado del Vaticano, ningún papa va a solucionar el problema. Se va a enfrentar con los mismos problemas de la curia, con la misma corrupción. Puede venir un papa más fiel a la doctrina católica, pero va a terminar igual que Benedicto. A propósito de eso, que no se nos olvide quién entregó el Vaticano al Papa. Bueno, yo lo he recordado intensamente, ¿no? El Estado del Vaticano es un espantoso acuerdo entre Pío XI y Mussolini, cuyos precios todavía estamos pagando, ¿no? Sí. Ese pacto implicó que Pío XI, por medio del secretario de Estado, le pidiera a Luigi Sturzo, que estaba ganando la batalla política contra Mussolini con su famoso Partido Popolare, le pidiera al sacerdote Luigi Sturzo, un héroe de la modernidad católica, que se fuera de Italia, tuvo que exiliarse por pedido de Pío XI. Esto casi todos los católicos no lo saben. O sea, Mussolini le pidió la cabeza de Luigi Sturzo a Pío XI y Pío XI dijo que sí. Y de eso surgió el Estado del Vaticano. O sea, mi gesto lo dice todo, ¿no? Sí. Un horror. Johnny, perdona que estamos aquí monopolizando la conversación y a lo mejor... No, hay otra cuestión importante que he leído en su tesis doctoral que hablaba de tres personajes muy importantes: el Santo Tomás, por otro lado Edmund Husserl, que ya ha hablado, y Ludwig von Mises. ¿Cómo conciliar los tres, que son distintos filosóficamente? Bueno, hacemos un cambio rápido en el tema. Sí. Entonces, este tema no creo que le interese mucho a Francisco. Entonces, la conciliación pasa, por un lado, porque Santo Tomás de Aquino provee, como bien sabes, Johnny, según mi opinión, una muy buena fundamentación de la acción humana intencional. ¿Está? Podría detenerme en la cuestión, pero bueno, eso sería como otro tema aparte, digamos. El tema de la acción humana por un fin, el libre albedrío, la relación entre fines y medios, eso ha sido tratado por Santo Tomás de manera muy buena, de tal manera que Santo Tomás puede ser un fundamento
filosófico importantísimo para la praxeología de Mises. A su vez, la praxeología de Mises es lo que permite desarrollar la teoría del proceso de mercado, cuando la praxeología se aplica a lo que von Mises interpreta, y digo interpreta a propósito, las condiciones del mundo real, una economía de intercambio con precios monetarios. Todas las nociones que se van desprendiendo, o sea, las definiciones que están en el libro de Mises de precios, tasa de interés, bienes de capital, etcétera, etcétera, si ustedes las analizan, van a ver que son definiciones que, aunque Mises no lo supiera, siguen el método fenomenológico, o sea, de descripción de cuál es la relación intersubjetiva en sí misma que llamo precio o bienes de capital, etc. Lo cual permite la interacción, como Mises lo vislumbró, entre teoría e historia. O sea, puedo tener una teoría fenomenológica de las relaciones intersubjetivas económicas que luego sea aplicable a circunstancias históricas diversas, en las cuales esas relaciones intersubjetivas viven concretamente, ¿no? Entonces, la verdad, los tres autores se relacionan muy bien. Es cuestión de, no sé si allá tienen la misma expresión, rompecabezas, ¿no? No sé cómo. Quiebracabezas. Okay. Quiebracabezas. Entonces, es cuestión de armar un quiebracabezas. Estos autores dejaron las piezas sueltas, pero las piezas son excelentes. La cuestión es ver cuáles son las piezas y armarlas. La verdad, no es nada tan original, ¿eh? Es cuestión de poner cada cosa en su lugar. Bueno, metiendo aquí una púa a la praxeología, ¿cree que es posible una ciencia económica teórica completamente a priori? No. Defienden algunos praxeólogos. No. Sí, a ver, sí, por completamente a priori se entiende que todos y cada uno de los teoremas de la economía se desprenden solamente de la praxeología, sin pasar por hipótesis auxiliares, entonces en ese sentido el a priori es imposible metodológicamente. Como ya saben, Nicolás Kachanowski y yo hemos escrito un artículo en el 2014 donde tratamos de demostrar que la versión que tiene Fritz Machlup del apriorismo de Mises es la correcta. O sea que para pasar de la praxeología a la economía son necesarias una serie de presupuestos del mundo real. Pero atención, no es que esos presupuestos sean empíricos de tipo fáctico, experimental o estadístico. Son fenomenologías del mundo social, es lo que significa fenomenológicamente la división del trabajo, los precios y el comercio, pero que no se desprende eso necesariamente como un teorema de la praxeología, sino que hay que postularlo por el medio, ¿no? Así que, por eso últimamente yo estoy recomendando mucho la lectura del artículo de Machlup, el problema de la verificación en la economía, que por lo demás es un artículo mucho más llevadero y amable para las personas que vienen de la tradición analítica e incluso más positivista, como una interpretación muy adecuada de la praxeología de Mises. Y además ese artículo prácticamente antecede gran parte de lo que luego dijo Lakatos en 1965. Porque ese artículo muestra muy bien que toda ciencia, no solamente la economía, tiene un núcleo central a priori. Incluso lo cita a Einstein diciéndolo. Está para que algunos físicos se sorprendan, ¿no? O sea que Popper cogió a Einstein para toda su... Bueno, el intercambio de cartas entre Einstein y Popper es un tema que da para una tesis de doctorado, aunque yo no lo tengo manejado, ¿no? Pero en ese sentido, Popper y Lakatos quedan muy bien explicados y reivindicados. ¿Qué quiero decir? En la medida que un científico de las ciencias naturales comprenda lo que dicen Karl Popper e Imre Lakatos sobre un núcleo central a priori, no van a tener ningún problema en entender que la economía también tiene un núcleo central a priori. Simplemente hay que decirle, en el caso de la economía, hay una fenomenología
de las ciencias sociales y hay una antropología filosófica que nos permite fundamentar ese núcleo central. Obviamente en las ciencias naturales eso no lo podemos hacer, porque recordarán también, y por eso hay que seguir leyendo a Husserl, en Husserl las ciencias naturales son una parte del mundo de la vida occidental, no son ciencias fácticamente evidentes, ¿no? Pues, Profesor, perdona, sí. Ricardo. No. Una cuestión. Usted habla de la praxeología de Mises, pero ¿y la praxeología de Murray Rothbard en Man, Economy and State? Sí, dale, dime. Dale. Es que es un poco distinta. El origen es distinto. Yo sabes que siempre mantuve alguna reserva con respecto a la filosofía política de Rothbard, pero al mismo tiempo siempre dije que Man, Economy and State es uno de los principales aportes de la escuela austríaca contemporánea. Yo diría que Rothbard y Kirchner son los dos economistas norteamericanos más importantes en el revival de la escuela austríaca, dejando de lado el caso de Lachmann, que no era norteamericano y era 20 o 30 años mayor. En el caso de Rothbard, la manera en la cual él explica la praxeología en el capítulo 1 de ese libro y la manera en la cual la relaciona con los capítulos siguientes es brillante desde el punto de vista académico y didáctico. Y además, esa praxeología está muy bien fundamentado en una especie de Aristóteles intuitivamente tratado, lo cual es bastante cercano a mi intento de relacionar praxeología con Santo Tomás. Lo que me diferencia de Rothbard es que él parece tener un problema terminológico con el tema a priori. O sea, mi gran diferencia con Rothbard no es el libro Man, Economy and State, que por lo demás quiero aclarar, autobiográficamente fue una de mis fuentes principales de aprendizaje de la teoría económica. Mi diferencia con él es su famoso artículo En defensa del extremo apriorismo. Ese es el artículo que ha generado un sinfín de malentendidos. Está con ese tema del apriorismo extremo. Y me parece que eso ha producido que tanto los opositores a la escuela austríaca como algunos austríacos crean que Mises dice lo que dice Rothbard en ese artículo. Y me parece que no es así. Entonces, bueno, si les gusta la teoría de los universos paralelos, habría que ver cómo hubiera sido el universo paralelo de la escuela austríaca si los austríacos hubieran leído a Machlup y no a Rothbard en ese punto, ¿no? Así que hay que recuperar terreno. No sé. Sí, profesor, no, tú, Johnny. Perdón. Cuando hablamos de Murray Rothbard, yo he estudiado su pensamiento político para mi tesis doctoral y para mi maestrado. Hay una cosa que es verdad que Murray Rothbard en Man, Economy and State se acerca a Aristóteles, pero en The Ethics of Liberty habla un poco de un tomismo y creo que son cosas algo distintas. Para el derecho es una cosa, o para el derecho natural es una cosa que está muy mal fundamentada, pero para la praxeología es otra. Bueno, yo diría que, a ver, el intento de acercamiento que hace Rothbard entre Aristóteles y la praxeología está mejor logrado que el intento que hace de relacionar a Santo Tomás con la teoría de la ley natural racionalista de los siglos XVII en adelante, digamos. Cuando Rothbard elogia a Santo Tomás, lo interpreta como alguien que estuviera hablando exclusivamente de una naturaleza humana de la cual se desprenden ciertas consecuencias, así como un estilo axiomático deductivo. Eso sería más bien la escuela del derecho natural racionalista de los siglos XVII. Pero Santo Tomás es otra cosa. Santo Tomás está más dentro de un contexto teológico. Así que yo comprendo y en cierta medida disculpo el apresuramiento hermenéutico de Rothbard. Es comprensible que a veces se confunda ese derecho natural con Santo Tomás,
es comprensible. Algunos tomistas incluso han tenido una interpretación demasiado racionalista de Santo Tomás, es lo que se llama el tomismo wolfiano, ¿no? Como convertir a Santo Tomás en un manual de escolástica al estilo Christian Wolff, que fue el profesor de Kant. Pero últimamente ese tipo de tomismo ha recibido importantes críticas, ya no se puede sostener. Eso nos guste o no, no es Santo Tomás. Que es una conversión que yo mismo tuve que tener, porque yo fui formado en ese tipo de manuales. Así que a mí me costó unos años darme cuenta de que Santo Tomás era otra cosa. Pues, Profesor, Sonny, yo creo que tenemos que terminar más o menos. Sí, Entonces, ¿quieres tu otra pregunta? Ya está, sí, para ti. Solo hay dos cuestiones a hablar de eso. Yo creo que el problema de Murray Rothbard es que es un malo cartesiano. Y creo que ese es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con el anarcocapitalismo. Usted en un email me ha dicho que el anarcocapitalismo era un programa de investigación. ¿En qué medida es un programa de investigación cuando yo voy a leer Murray Rothbard o David Friedman y leo una mala pragmática política porque no entienden la naturaleza humana? Es que yo creo que en algunos anarcocapitalistas el anarcocapitalismo está presentado como si fuera una situación final de la historia, una especie de sociedad perfecta. Y ahí está el error filosófico-político. En cambio, desde un punto de vista de programa de investigación, uno podría decir que históricamente una sociedad liberal clásica podría llegar a evolucionar hacia un ideal más parecido a ciudades autónomas, más parecidas a lo que piensan los anarcocapitalistas más históricos, que en realidad están pensando en la situación de las colonias norteamericanas antes de la Constitución de 1787. Entonces, eso como programa de investigación, un hayekiano lo aceptaría. The future is open, pero eso es muy distinto a hablar de una especie de destino final de la humanidad, porque eso es un posicionamiento ideológico, racionalista, que aleja mucho de los humildes, de las humildes colaboraciones de los liberales clásicos a la filosofía política, ¿no? Humildes en el buen sentido del término, o sea, humildes en el sentido del racionalismo limitado, humildes en el sentido de la razón limitada de la cual hablan Hayek y Popper, ¿no? Sí. ¿Puedo hacer una última pregunta? Que es solo una frase suya, profesor, que me gustó mucho, que me gustaría que la desarrollara un poco, que dice: la certeza está en el metafísico y lo falsable en lo físico. Sí, yo ahora debo matizarla un poquitito. Cuando la escribí eran casi 20 años atrás o un poco más, y yo lo que quise decir es que, claro, la metafísica de Santo Tomás tiene un nivel de certeza que las conjeturas de la física no tienen. Ahora yo sencillamente diría, una metafísica como la de Santo Tomás tiene un mayor grado de certeza, porque no es una hipótesis que tenga consecuencias empíricas que hay que falsar. En ese sentido tiene un grado de certeza mayor y un modo de fundamentación más fenomenológica, si se quiere, que implicaría, sí, un mayor grado de certeza en el sentido de Husserl. Y en cambio las hipótesis en el sentido de método hipotético deductivo siempre van a tener un grado de certeza menor. Es más, según Popper no van a tener certeza, van a tener simplemente humildes corroboraciones hasta el momento. Pero cuidado, simplemente quiero aclarar que cuando escribí eso, lo escribí de manera muy dicotómica, muy como cartesiana, res cogitam, res extensa. Y ahora estoy como matizando un poco más la cuestión, estoy colocando más puentes intermedios. El puente intermedio entre la metafísica de Santo Tomás y la ciencia positiva es precisamente una filosofía de la naturaleza, una fenomenología de la física, una filosofía de la física, que son disciplinas que se mueven en el medio de ambas cosas y que me obligan a matizar eso que escribí años atrás. De todas maneras, es una frase con impacto. Sí, eso no hay duda, sí. Se entiende como un aviso contra el racionalismo extremo y confiar, una sociedad que confía demasiado en el positivismo. Yo la entendí así. Sí, pero en ese sentido lo sigo sosteniendo y prácticamente lo que estamos viviendo a nivel mundial, no quiero entrar en eso,
es un efecto de una cultura ultra positivista, ¿no? Sí. Pues yo creo que es todo. Agradecerle su tiempo y esperar que con esto venga a ser mucho más conocido en Portugal, porque yo creo que lo merece. Y de aquí, pues, las personas aprovechar un poco para investigar más estos temas que parecen accesorios, pero que yo creo que tienen una importancia muy grande en definir en qué creemos y por qué creemos. Sí, pues muchas gracias y ahora paso al portugués otra vez. Muito obrigado a todos por terem estado connosco nesta iniciativa da Oficina da Liberdade e espero que vos tenham gostado. Boa noite.